Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa y también cada uno de ustedes en los diferentes lugares de la República Mexicana y también cada uno de ustedes allá en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en el Perú, en Chile, en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia y en todos los países de la América Latina, del Caribe y también de Norteamérica y el Canadá. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta mañana y tener así la oportunidad de darle a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Y para eso quiero leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra que tiene que materializarse, la palabra que tiene que materializarse. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada tiempo, edad, dispensación y generación, hay palabra de Dios asignada para cumplirse, para materializarse, porque el programa divino de cada edad o dispensación viene por la palabra creadora de Dios. Y esa palabra creadora de Dios no viene por voluntad humana a la raza humana, sino que viene por el Espíritu de Dios que unge y también inspira al mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Por esa causa la Escritura nos dice que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. San Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones o en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora, a través de la profecía bíblica traída por los santos hombres de Dios, a través de la historia de la raza humana, Dios ha dado a conocer su programa. A través de los profetas, Él dio a conocer en algunas ocasiones en forma simbólica, en visiones, en sueños y en diferentes formas, las cosas que Él estaría realizando. Y esa palabra no vino por voluntad humana, sino que fue colocada en el corazón y en la boca de cada uno de esos mensajeros. Y luego, cuando esa palabra tuvo que cumplirse, por ejemplo, tenemos la promesa de el precursor de la primera venida de Cristo. El profeta Isaías y el profeta Malaquías hablaron de ese mensajero que vendría. Y cuando apareció Juan el Bautista, allí estaba
esa profecía realizada, cumplida en un ser humano. Y cuando le preguntaron a él quién él era, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estaba citando lo que la Escritura decía acerca del que le prepararía el camino al Mesías. Y luego, por cuanto su labor era prepararle el camino al Mesías, preparar al pueblo para recibir al Mesías, encontramos que ninguna otra persona podía llevar a cabo esa labor, porque la preparación del pueblo para recibir al Mesías tenía que venir por la palabra creadora hablada por el profeta mensajero a cargo de esa labor. Aunque el sumo pontífice, los doctores de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo y todas estas personas, líderes religiosos de aquel tiempo, enseñaban al pueblo acerca de que el Mesías vendría en algún momento, con todo eso, ellos no tenían esa labor, o sea, ese ministerio de preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Quien prepararía al pueblo sería Juan el Bautista. Ahora podemos ver que todos los líderes religiosos de aquel tiempo no tuvieron al pueblo preparado para la primera venida de Cristo. O sea, no le dijeron al pueblo que vendría un profeta, un mensajero, y no se le identificaron como Juan el Bautista cuando apareció, para decirle al pueblo: este es el hombre que nos preparará para recibir al Mesías. Ellos pensaron que con la preparación que ellos le habían dado al pueblo era suficiente para recibir al Mesías, pero no fue suficiente, porque Dios había asignado un profeta mensajero para llevar a cabo esa labor. Cualquier persona que ignorara ese ministerio y pensara que ese ministerio necesitaba una ayudita del sumo pontífice o de los doctores de la ley, falló. Porque cuando Dios envía su palabra, la envía siempre a través de un mensajero, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su palabra, sus secretos a sus siervos, los profetas. Porque la palabra viene a los profetas de Dios. Por esa causa en el Antiguo Testamento, el Salmo 82 habla acerca de aquellos a los cuales viene la palabra, y lo citó también el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, verso 34 al 35, y dijo: respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Habla acerca de los profetas de Dios que eran dioses, porque vino la palabra de Dios a ellos y ellos hablaron esa palabra. Por esa causa encontramos que Dios le dijo a Moisés en una ocasión, cuando Moisés dijo: envía por el que has de enviar. Dios le dijo a Moisés: tú serás Dios
para Moisés, para Aarón, y Aarón será tu profeta. Así es que Dios colocó a Moisés en esa posición, pues a los que viene la palabra de Dios, Dios los coloca en esa posición cuando está esa palabra en la boca de ellos, porque es Dios en sus profetas, cada uno en su tiempo, en los cuales Dios se manifiesta, se expresa y lleva a cabo su obra para ese tiempo. Vean ustedes que Dios le dijo a Abraham que él libertaría al pueblo a los 400 años. Y luego cuando descendió al monte Sinaí y le apareció a Moisés, le dijo: he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Y vean ustedes lo que le dice Dios a Moisés. Él le dice a Moisés en el verso 7 del Éxodo capítulo 3, verso 7, dice: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ahora vean ustedes que Dios descendió para librar al pueblo de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ahora vean ustedes que cuando Dios dice que libertaría a su pueblo, y cuando dice que Él vendría y los libertaría, vean ustedes cuando descendió en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego, y le apareció a Moisés y le dijo el propósito de su venida, y luego le dice: ahora ven por tanto. Le hace el llamamiento al ministerio, lo llama al ministerio y le dice: y te voy a enviar para que saques a mi pueblo. Aquí Dios le muestra a Moisés la forma en que él llevará a cabo su obra para ese tiempo. Le muestra que llevará a cabo su obra a través de un hombre, y ese hombre es Moisés. Pero detrás de ese hombre y con ese hombre y en ese hombre estaría Dios. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora vean ustedes que Dios le dice: ve, porque yo seré contigo. Y él sigue diciéndole a Moisés acá:
En el verso 16, para no leer mucho, dice: ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que os hace en Egipto. Ahora vean ustedes la forma en que Dios estaba visitando a Israel. Le apareció primero al mensajero dispensacional. Luego lo envía y va con el mensajero, y así fue la visita de Dios al pueblo hebreo. Cuando Moisés llegó a Egipto con el mensaje, ahí iba Dios con Moisés visitando al pueblo hebreo para cumplir las promesas divinas correspondientes para ese tiempo. Sigue diciendo: y he dicho, de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amorreo y del Pereseo y del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. ¿Y por qué iban a oír la voz de Moisés? Porque era la voz de Dios, el mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo en la boca de Moisés. Y el pueblo que estaba viviendo en ese tiempo era el pueblo que tenía la promesa de ser liberado, y para ser liberado tenía que recibir esa palabra hablada que produciría esa liberación. Y esa palabra estaba en Moisés, y de Moisés pasaba a la boca de Aarón, porque Moisés pidió un ayudante que le trajo algunos problemas, pero pidió un ayudante el cual sabía hablar muy bien. Pero vean ustedes, no está en lo mucho que sepa hablar una persona. Dios originalmente prefirió la forma de hablar de Moisés para usarla con el pueblo, aunque Moisés decía que esa forma de hablar no era buena. Le decía: mira, yo tengo problemas para hablar, yo no hablo bien, soy tardo para hablar. Pero Dios quería originalmente que la palabra saliera de la boca de su profeta directamente al pueblo, para que no hubiera problema con el pueblo colocando su oído y su atención a otra persona, sino solamente a Moisés. Porque Moisés era el hombre con las dos conciencias juntas, que no se le podía pasar nada del programa divino a otra persona que no tuviera las dos conciencias juntas. Se le podían pasar muchas cosas y se le podían colar también muchas cosas que no era el programa divino para ese tiempo, y meter al pueblo en problemas, como aconteció cuando Aarón le hizo el becerro de oro al pueblo. O sea, aceptó una cosa que no era la palabra de Dios. Por esa causa, el plan original de Dios es que la palabra siempre salga directamente del instrumento que la recibe de parte de Dios. Salga del mensajero al pueblo. Esa es la forma original. Ahora, vean ustedes, Dios le dijo a Moisés: y oirán tu voz, porque esa voz era la voz de Dios, la palabra que Dios estaba colocando
en el corazón y en la boca de Moisés. Era la palabra que produciría esa liberación para el pueblo hebreo, siendo la palabra creadora, así como fue hablada en el principio, y con esa palabra creó los cielos y la tierra, crearía la liberación del pueblo hebreo y crearía cada promesa correspondiente para aquel tiempo. Pero el pueblo hebreo tenía que recibir esa palabra original. El pueblo hebreo tenía que recibir esa palabra como Moisés la recibía de parte de Dios. Ahora, por esa causa Dios le dijo a Moisés, luego tú vas a poner esa palabra en la boca de Aarón. O sea que Aarón no estaba llamado a hablar otra cosa sino lo que Moisés colocara en su boca. Eso de añadirle un poquito por aquí para hacerla más atractiva, eso no funcionaba. Ahora, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Los encontró. Encontrados por Dios. No fue que ellos encontraron a Dios, fue que Dios los encontró a ellos. Porque a Dios no hay quien lo encuentre. Pero Dios sí nos encuentra a nosotros. Y Él es el que busca a sus hijos. Ahora, vean ustedes dónde encontró Dios al pueblo hebreo. Lo encontró en el tiempo en que el pueblo hebreo tenía la promesa de ser liberado. Recuerden que Dios siempre encuentra a sus hijos, encuentra a su pueblo en el tiempo en que Él tiene que cumplir una promesa para su pueblo. No es así cuando las personas quieren, sino cuando Dios tiene en su programa manifestarse a su pueblo. Y tiene que ser de acuerdo al programa que Dios tiene para ese tiempo. Y el pueblo tiene que entrar por ese programa para recibir esas bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a su pueblo. Ahora podemos ver que la palabra que tiene que materializarse en cada edad o en cada dispensación viene al mensajero de esa edad o dispensación. Pero ya esa palabra o lo que Dios va a hacer en ese tiempo ya fue hablado anteriormente por otros profetas, pero que no se cumplió en esos tiempos, sino que es una profecía. Y cuando llega el tiempo para cumplirse esa profecía, ahí Dios tiene a su mensajero. Si es una profecía para una edad, tiene el mensajero para esa edad. Si es una profecía para una dispensación, ahí tiene el mensajero de esa dispensación. Y ahí Dios viene, como siempre ha venido, al mensajero. Y le habla directamente al mensajero y coloca su palabra para esa dispensación en la boca y el corazón de ese mensajero y lo envía. Ahora ve, y yo estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Estaré en toda tu labor, porque no es la labor del hombre, es la labor de Dios a través de ese hombre. Por esa causa Dios lo cuida, lo protege, lo mantiene viviendo y siempre lo tiene enterado de todo su programa, para que no desmaye en ningún momento. Y
le dice: yo estaré contigo. Ve, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Hacia adelante. Y le da a conocer que nadie le puede quitar la vida hasta que no llegue el tiempo de su partida. Por lo tanto, ve que yo estaré contigo. Y le dice a él todo lo que Dios había dicho que él iba a hacer. Y le dice: ve y haz eso mismo. Esto fue lo que le dijo Moisés: yo he descendido para libertar a mi pueblo, porque he visto su aflicción. Y le dijo todo lo relacionado al pueblo hebreo y la obra correspondiente para ese tiempo. Y luego le dice a Moisés: ahora ve y saca a mi pueblo. La misma obra que Dios dijo que haría, le dice a su profeta: ve y haz esto, y yo estaré contigo. Es Dios entonces, a través de su profeta, haciendo lo que él prometió. Todo el mundo que mira la obra que está haciendo ese profeta, dice: el profeta hizo tal cosa, el profeta sacó al pueblo. Pero el que mira un poquito más adelante, dice: Dios, a través del profeta, fue el que lo hizo. Porque esto que Dios había prometido, ningún hombre lo puede hacer, solamente Dios. Pero para hacerlo necesitó un velo de carne. Un velo de carne a través del cual esa palabra correspondiente para ese tiempo fuera hablada. Por esa causa no puede hablar otra cosa sino la palabra que Dios pone en su boca, para que se realice correctamente todo ese programa que Dios ha prometido para ese tiempo. Vean ustedes, el mismo Señor Jesucristo, Él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, y no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho a mi Padre hablar. Y las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. Así es que Él estaba dando testimonio que lo que estaba Él haciendo era Dios en Él, llevando a cabo lo que Él prometió para ese tiempo. Dios velado en carne humana, cumpliendo sus promesas para ese tiempo. Y así también fue en cada edad de la iglesia gentil. Dios en cada edad de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo en cada edad de la iglesia gentil estuvo en el mensajero de cada edad, cumpliendo lo que Él prometió para cada edad. Y fue el Señor Jesucristo a través de cada mensajero llevando a cabo su obra en cada edad. Y así materializándose el programa de Dios dado por palabra profética. Y luego se materializó en cada edad de la iglesia gentil. Y solamente resta el programa divino que corresponde a nuestro tiempo, el cual está en la Escritura. Está en la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, lo que estará aconteciendo en el programa divino no es otra cosa sino lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Y lo que Él ha prometido llevar a cabo en nuestro tiempo, solamente lo puede llevar a cabo a través de un velo de carne al cual pueda venir su palabra, pueda ser colocada en su boca y en su corazón, y luego ser hablada por ese velo de carne. Y para que venga la palabra de Dios a un hombre, la palabra profética tiene que tener las dos conciencias juntas, tiene que ser un profeta mensajero, y para el fin del siglo, el único profeta mensajero prometido tiene que ser un profeta dispensacional, tiene que ser un mensajero en el cual pueda operar el ministerio de Moisés y de Elías, tiene que ser un mensajero en el cual pueda ser colocado el mensaje de la dispensación del reino, que es el último mensaje, el mensaje final prometido por Dios para los escogidos de entre los gentiles y también los escogidos de entre los hebreos, y también para ser anunciado, predicado en el glorioso reino milenial.
porque ese es el mensaje final, la trompeta final o gran voz de trompeta que ha sido prometida para todos los escogidos. Esa palabra es la palabra hablada de Dios, la palabra creadora de Dios, que en el fin del tiempo tiene que venir al pueblo de Dios, para que así la palabra se materialice en el cumplimiento de cada promesa divina dada al pueblo de Dios. ¿Cuál es la palabra que tiene que materializarse? La palabra que Dios estará colocando en la boca de su ángel mensajero, en la boca del mensajero de la dispensación del reino, a la cual nadie le puede quitar ni le puede añadir, porque el que le añada las plagas apocalípticas le serán añadidas, y el que le quite, le será quitado su nombre del libro de la vida, le será quitada su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las bendiciones que están escritas en este libro. O sea, que perderá todas las bendiciones, todos los derechos. ¿Por qué? Porque al mensaje de la dispensación del reino que viene por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, no se le puede ni quitar ni se le puede añadir, porque es un mensaje dispensacional, porque es la palabra creadora de Dios, para que esa palabra se materialice en el cumplimiento de todo lo que es hablado, para que se materialice la resurrección de los muertos en Cristo, para que se materialice el recogimiento de los escogidos, para que se materialice la transformación de nosotros los que estamos vivos. No se podrá materializar la transformación de los que estamos vivos a menos que no sea por la palabra creadora de Dios, que es el evangelio del reino, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, porque ese mensaje es la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo para todos los escogidos. Esa es la palabra que tiene que materializarse en el fin del tiempo. No hay otra palabra, otro mensaje de parte de Dios que pueda venir aparte del mensaje final, de la trompeta final o gran voz de trompeta para todos los escogidos, porque es el último mensaje, es el último toque de Dios, es la voz de Dios hablando por última vez a todos sus hijos, para que se materialice esa palabra creadora, para que se materialicen todas las bendiciones que fueron habladas por los profetas y apóstoles del pasado, y que en este tiempo final son habladas esas palabras en el mensaje del evangelio del reino, para que esa palabra se materialice en cada uno de nosotros. Esa es la palabra que tiene que materializarse, y sabemos que esa es la palabra que estaría en el ángel del Señor Jesucristo, y nosotros estaremos viendo al ángel de Jesús y su mensaje en el fin del tiempo, y estaremos mirando detrás de ese velo de carne y estaremos viendo que es el Señor Jesucristo el que estará dándonos esa palabra por medio de carne humana, y estará materializando cada promesa que corresponde para el fin del tiempo. Por lo tanto, la gloria pertenece al Señor Jesucristo. Su ángel mensajero solamente es su velo de carne, a través del cual Él en el fin del tiempo estaría hablándonos la palabra que tiene
que ser materializada. Esa es la forma en que vendría la palabra que tiene que materializarse. No hay otra forma. Si alguna persona se levanta en el fin del tiempo diciéndole al pueblo que con lo que él dice es que podrán recibir la transformación de sus cuerpos, recuerden, estará equivocado, porque él solamente tiene para el fin del tiempo a su ángel mensajero, en el cual él coloca su palabra, en el cual él coloca todo lo que él dijo que daría a conocer. Él lo dijo aquí en Apocalipsis capítulo 4. Él hizo la promesa a su pueblo cuando dijo: y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Esa es la voz de Cristo, porque la voz de Cristo es representada en una trompeta o en un trueno. Y sigue diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora vean que el Señor Jesucristo promete mostrarle a su pueblo las cosas que deben acontecer después de las edades de la iglesia gentil. Y acá, en Apocalipsis capítulo 6, o capítulo 22, verso 6, encontramos que esa voz de Cristo como de trompeta estará en su ángel mensajero. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas, o sea, las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean la forma que usa el Señor Jesucristo para mostrarle al pueblo las cosas que deben acontecer, porque en Él coloca su palabra creadora, la palabra que tiene que materializarse. La palabra que tiene que materializarse en el fin del siglo, la coloca en su ángel mensajero, y luego, cuando Él la habla, luego esa palabra tiene que cumplirse, tiene que producir lo que ha sido hablado. Por esa causa también Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean que no dice que ha enviado a muchos mensajeros, no dice que ha enviado a muchas personas, sino a su ángel mensajero, en donde Él coloca su palabra. Por lo tanto, es la palabra del Señor Jesucristo en su ángel mensajero, la cual nosotros estamos llamados a recibir, para poder recibir luego la materialización de esa palabra creadora que es hablada por su ángel mensajero, porque es la palabra de Cristo, la voz de Cristo en su ángel mensajero. Así como habló a través de Moisés y le reveló a Moisés todo su programa para aquel tiempo, para aquella dispensación, lo hace en este tiempo final. Esa es la forma en que Él visita a su pueblo en este tiempo final. Así como lo hizo cuando visitó al pueblo hebreo, Él le dijo a Moisés, yo estaré contigo, yo te acompañaré y yo pondré mi palabra en tu boca, por lo tanto ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y fue Dios en Moisés y a través de Moisés. Y así lo hace el Señor Jesucristo en este tiempo final. Y esa palabra que Él coloca en la boca de su mensajero, siendo el mensaje de la dispensación del reino, siendo el mensaje del reino para los gentiles y para los hebreos,
Esa es la palabra que tiene que materializarse. No la palabra de alguna otra persona, no la idea de alguna otra persona, sino la palabra de Jesucristo. Porque ese es el pensamiento de Jesucristo manifestado, revelado, expresado para ser materializado en el fin del tiempo. La palabra que tiene que materializarse. Esa es la palabra que nosotros estamos recibiendo en este tiempo final. Y por esa causa estamos esperando la materialización de el cuerpo eterno. Porque tenemos la palabra creadora que creará ese cuerpo eterno. La tenemos ya dentro de nosotros. Por esa causa estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos para pasar de ser personas en cuerpos mortales a pasar a ser personas en cuerpos inmortales, eternos, para vivir por toda la eternidad. Y sabemos que seremos transformados porque estamos recibiendo la palabra que tiene que materializarse. Que Dios continúe bendiciéndonos a todos, continúe dándonos esa palabra que tiene que ser materializada, y firmes en esa palabra recibiremos todo lo que esa palabra dice que hemos de recibir. Y nosotros unimos, mezclamos fe a ese mensaje, a esa palabra, y nos da fe para ser transformados, nos da fe para ser raptados, nos da fe para regresar a la vida eterna. Porque esa es la palabra que tiene que ser materializada. La palabra que tiene que materializarse. Ya hemos visto cuál es esa palabra, hemos visto dónde estaría esa palabra, hemos visto que esa palabra es el mensaje final, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta o evangelio del reino. Por lo tanto, estamos esperando que se materialice la palabra hablada de la transformación de nuestros cuerpos. Y cuando ya estemos transformados, ya estaremos en eternidad. Hemos regresado a eternidad y ya los problemas habrán terminado, porque se quedan acá en la tierra, porque esos problemas están con el cuerpo mortal que nosotros tenemos. Así es que todo habrá terminado. Dice que Él enjugará nuestras lágrimas, no habrá más dolor, más sufrimiento, más problemas, no habrá nada de eso cuando ya estemos en el nuevo cuerpo. Así es que se cumple entonces esa palabra cuando estemos en el nuevo cuerpo, plenamente se cumple. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hará nuevo para nosotros un cuerpo. Y así por el estilo, todo va a ser nuevo para nosotros. Así es que todo eso lo hemos de obtener, cada uno de nosotros, porque estamos recibiendo la palabra que tiene que materializarse. Así es que se va a materializar esa palabra, vamos a ser transformados porque estamos recibiendo esa palabra del Señor Jesucristo en la forma que Él dijo que enviaría esa palabra. Así es que yo le doy gracias al Señor Jesucristo por su palabra, porque es la palabra que tiene que materializarse.
Por esa causa yo estoy esperando la transformación de mi cuerpo, porque he recibido esa palabra que tiene que materializarse. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Y no solamente yo sé y estoy esperando la transformación de mi cuerpo, sino que hay también otras personas que le están esperando. ¿Dónde están esas personas? Yo sé que son ustedes los que están aquí y los que están a través de la línea telefónica, los que han creído esa palabra que tiene que materializarse. Y como yo sé que son ustedes, entonces les tengo que decir que Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones de la palabra hablada para este tiempo final, porque es la palabra que tiene que materializarse. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Ya estaremos en la tarde, a las 3 de la tarde, nuevamente con ustedes aquí presentes, con ustedes aquí que están presentes, y también a través de la línea telefónica para los diferentes lugares de la República Mexicana, y no sé si en Puerto Rico también estarán en la línea telefónica. Estaremos aquí a las 3 de la tarde, que son las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así es que si desean estar también a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, pueden hacerlo. Así es que Dios les bendiga a todos, y adelante Miguel. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Tarde